Empezamos la resolución de ecuaciones logarítmicas en la que vamos a resolver tres partes. Lo primero que vamos a ver es los conceptos, el concepto de ecuación logarítmica, que lo tenéis ahí. Una ecuación logarítmica es aquella en la que la incógnita aparece sometida a la operación de logaritmación, como os he puesto aquí. Y normalmente vamos a resolverla siempre por esta propiedad que os he puesto en color azul, que son los logaritmos de dos expresiones positivas de una misma base positiva distinta de la unidad, son iguales cuando son iguales dichas expresiones. Escrito matemáticamente, el logaritmo en base a de u es igual al logaritmo en base a de v solamente si u y v son iguales. También vamos a utilizar muy a menudo la definición de logaritmo para resolver ecuaciones logarítmicas. La tenéis aquí, el logaritmo en base a de x es el número i, si y solo si a elevado a i es x. Siempre y cuando la base sea mayor que 0 y distinta de 1, el logaritmo que estemos calculando sea un número positivo y el resultado del logaritmo puede ser cualquier número real. Eso es lo que nos dice la definición de logaritmo. Aquí os he puesto que la forma práctica de resolver ecuaciones logarítmicas consiste en lograr que los dos miembros de la ecuación tengan una misma expresión logarítmica. Normalmente vamos a utilizar las propiedades de los logaritmos en orden inverso. Y después simplificamos y realizamos todas las otras transformaciones que nos aparezcan. Siempre de esta manera, en orden inverso. Aunque no existe una forma única de resolver ecuaciones logarítmicas, normalmente las ecuaciones logarítmicas más sencillas, se resuelven aplicando la definición de logaritmo en unas ocasiones, en otras ocasiones por igualdad de logaritmos si tenemos logaritmos de la misma base o conseguimos tenerlos, aplicando las distintas propiedades de los logaritmos. También podemos resolver ecuaciones logarítmicas por cambio de variable, o también podemos resolver ecuaciones logarítmicas pasándolo a su forma exponencial. Hay otros métodos, pero estos son los más habituales. Al terminar de resolver una ecuación logarítmica, siempre debemos comprobar las soluciones, puesto que tenemos un par de restricciones básicas, y es que la base no puede ser negativa y tiene que ser distinta de 1, y además siempre podemos calcular logaritmos de números positivos. El logaritmo de 0 y de números negativos no está definido dentro del conjunto de los números reales. Así que ahí os lo pongo en la base de los logaritmos. Si aparece, siempre tendremos esa restricción de que tiene que ser mayor que 0, es decir, un número positivo y distinto de 1. La mayoría de los logaritmos en los que no aparezca la base es porque son logaritmos en base 10, como ya sabemos. Aquí lo he puesto de forma resumida, la definición, la forma logarítmica y la forma exponencial. El logaritmo en base a de un número es otro número. Si la base elevado al resultado nos da el argumento del logaritmo. Esta definición es la que vamos a utilizar. Aquí tenemos un ejemplo. El logaritmo en base 2 de 8 es 3. Si 2 elevado al cubo es 8. También os he puesto aquí en el lado derecho las propiedades fundamentales de los logaritmos, las 4 que vamos a utilizar más habitualmente. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, el logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos, el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo que teníamos, y el logaritmo de una raíz, que es una ampliación de la 3, sería el logaritmo que teníamos dividido por el índice de la raíz. También recordar que el logaritmo en base a del número 1 siempre es 0, el logaritmo si la base y el argumento son no iguales da 1, y el logaritmo en base a de un número elevado de la base elevado a ese exponente siempre es el exponente, puesto que el logaritmo no deja de ser un exponente. Vamos a resolver en esta primera parte 4 ecuaciones logarítmicas. Aquí tenemos el logaritmo en base 6 en el lado izquierdo y también logaritmo en base 6 en el lado derecho. Si eso ocurre es porque los argumentos de los logaritmos son iguales, así que igualamos 4x menos 5 igual a 2x más 1. Realizamos esta pequeña ecuación de primer grado y comprobamos el resultado.
siempre tenemos que comprobar el resultado para ver si este valor que hemos obtenido de x igual a 3 cumple las restricciones impuestas por los logaritmos, y es que no nos aparezca ningún logaritmo negativo ni la base tampoco sea negativa y sea distinta de 1. En este caso nos da en el lado izquierdo logaritmo en base 6 de 7 y en el lado derecho logaritmo en base 6 de 7. Por tanto, esto es verdadero. Luego la solución x igual a 3 sí que es válida. Vamos con la segunda ecuación. Esta la vamos a hacer por la definición. Esta ecuación logarítmica, pues 4 elevado al resultado del logaritmo, nos tiene que dar 5 más x, como 4 al cubo es 64, pues ponemos su valor, 64 menos 5 es igual a x, luego x es igual a 59. Comprobamos esta solución a ver si cumple las restricciones que tenemos para logaritmos. El logaritmo en base 4 de 5 más 59, esto tiene que ser igual a 3, 59 y 5 son 64, 64 lo podemos escribir como una potencia de 4, y si coincide la base con el argumento, pues es el exponente. Luego esto es verdadero, nos queda una igualdad 3 igual a 3, por tanto, el resultado de esta ecuación es x igual a 59. Ahora vamos a resolver esta tercera ecuación en la que nos aparecen dos logaritmos en el lado derecho. Vamos a intentar aplicar las propiedades de los logaritmos en orden inverso. El primer miembro lo dejamos como está, pero como en el otro aparecen dos logaritmos con la misma base y están sumando, eso quiere decir que viene de un producto de 11 por 3. Ahora que ya tenemos la palabra logaritmo, una sola palabra logaritmo en cada miembro, pues aplicamos la propiedad que hemos visto al principio. Si los logaritmos de la misma base son iguales, es que los argumentos también lo son. Así que igualamos 2x más 3 igual a 33 y como veis, pues nos queda x igual a 15. Comprobamos como siempre, y donde hay una x ponemos un 15 en la ecuación original, así que el logaritmo en base 5 de 2 por 15 más 3 tiene que ser igual a logaritmo en base 5 de 33. Logaritmo en base 5, 2 por 15 es 33, 33. Es igual al logaritmo en base 5 de 33. Vemos que verifica la ecuación original. Como la verifica, esta solución nos puede valer. Así que la solución de esta ecuación, por tanto, es x igual a 15. Vamos a resolver ahora la cuarta ecuación de esta primera parte, que es el logaritmo en base 2 de x. Como es una suma y los logaritmos tienen la misma base, es que viene de un producto. El 3 lo vamos a escribir también como logaritmo en base 2, así que ponemos logaritmo en base 2 de 2 al cubo, es decir, 8. Como ya tenemos el mismo logaritmo con la misma base en los dos miembros, pues podemos igualar los argumentos y nos queda x por x más 2 es igual a 8. X cuadrado más 2x menos 8 es igual a 0. Y esto es una ecuación de segundo grado que podemos resolver por cualquiera de los métodos que ya conocemos. Vamos a hacerlo por la fórmula general. La b es 2, así que menos 2 más menos 2 al cuadrado, que sería 4, menos 4 por a y por c. La c es negativa, menos 8. Este es el discriminante de nuestra ecuación de segundo grado partido de 2 por 1, 2. Resolvemos estas operaciones que nos aparecen. Nos queda menos 2
más menos, y aquí en la raíz pues tendríamos 4 menos por menos es más, 8 por 4, 32 y 4, 36. Así que la solución primera sería con el signo más, normalmente, menos 2 más 6 partido de 2, que nos da 2, y menos 2 menos 6 partido de 2, que nos da menos 4. Vamos a comprobar estas dos soluciones, a ver si las dos son válidas. Cuando la x vale 2, entonces sustituyendo este valor en la ecuación original, nos quedaría logaritmo en base 2 de 2 más logaritmo en base 2 de 2 más 2, que es 4. Esto, si lo resolvemos, nos quedaría 1 más 2, 3 igual a 3. Esto es verdadero, luego la solución x igual a 2 nos vale. Por tanto, x igual a 2 es solución. Para la x igual a menos 4, sustituimos en la ecuación original y ponemos logaritmo en base 2 de x, que es menos 4. Ya sabemos que no podemos calcular logaritmos de números negativos, por tanto, no es necesario que comprobemos más. Simplemente vemos que no podemos calcular ninguno de los dos logaritmos porque son números negativos. Luego la solución x igual a menos 4 no la podemos utilizar como solución de esta ecuación logarítmica. Lo expresamos de esta manera. Los logaritmos de números negativos no están definidos, por tanto, x igual a menos 4 no es solución de nuestra ecuación. Solo tenemos como solución x igual a 2. En esta segunda parte vamos a resolver otras 5 ecuaciones logarítmicas aplicando las propiedades de los logaritmos y todo lo que hemos visto en teoría. Ya sabemos que tenemos que tener una sola palabra logaritmo, así que el 2 pasa al exponente, el segundo término que tenemos aquí lo vamos a dejar como está de momento, x menos 16, y el 6 que tenemos en el segundo término lo escribimos en forma logarítmica, así, logaritmo en base 2 de 2 elevado a 6, ya sabéis que es el exponente. Como estos dos logaritmos tienen la misma base, lo podemos escribir según las propiedades como un cociente, y el logaritmo en base 2 de 2 elevado a 6, pues lo podemos escribir el 2 elevado a 6 como su resultado, que es 64. Ya tenemos la misma palabra logaritmo, con la misma base en los dos miembros, luego los argumentos tienen que ser iguales. Igualamos estos argumentos. Esto es una ecuación racional. Aplicamos el método de resolución en cruz. Solo tenemos un denominador y nos quedaría x cuadrado igual a 64x menos 16 por 64, 1024. Esto es una ecuación de segundo grado, que la colocamos todo en el primer miembro y la podemos resolver, pues como nos apetezca. La vamos a resolver por su fórmula general. La b es menos 64, como es menos b, pues ponemos 64 más menos. El discriminante es b cuadrado menos 64 al cuadrado menos 4 por 1 que es la a y por c que es 1024. Si resolvemos todo el discriminante vamos a ver que nos aparece un 0, así que quedaría la raíz de 0 que es 0. Por tanto, tenemos una solución doble que es 32. Comprobamos esto en la ecuación original, siempre lo tenemos que hacer en la ecuación original. No lo voy a poner aquí por no alargar el vídeo, pero si sustituimos en la ecuación de partida este valor de 32 en donde están las x, nos vamos a dar cuenta de que esta ecuación se verifica, la de partida, y por tanto la solución x igual a 34 es solución de nuestra ecuación logarítmica. Nos quedaría 6 igual a 6, nos quedaría una igualdad.
Por tanto, x igual a 32 es solución. Lo podéis comprobar. Vamos a recuadrarla. En esta segunda, pues hacemos exactamente lo mismo. En el primer miembro lo dejamos como está, logaritmo decimal de x, y el segundo miembro, el 1, lo convertimos en logaritmo decimal, así que es logaritmo de 10, más logaritmo de 22 menos x. El logaritmo de 22 menos x, como está sumando con otro logaritmo que es el mismo, pues viene de un producto por las propiedades que conocemos de los logaritmos, así que colocamos una sola palabra logaritmo y entre corchetes pues multiplicamos los argumentos 10 por 22 menos x. Como ya tenemos una sola palabra logaritmo en la misma base en los dos miembros de la ecuación, igualamos la x a 10 por 22 menos x. Aquí nos aparece una ecuación de primer grado muy sencilla que resolvemos rápidamente. Despejando la x, nos quedaría 11x igual a 220, así que colocamos 220 y el 11 pasa dividiendo, es decir, la solución sería x igual a 20. Comprobamos también en la ecuación original este valor y vemos que si se cumple nos quedaría pues eso, logaritmo de 2 más logaritmo de 10 en los dos miembros. Por tanto, el valor x igual a 20 es válido. Vamos a escribir por aquí. Por tanto, escribimos con estos tres puntitos en forma de triángulo. Eso significa, por tanto, x igual a 20 es solución. Vamos a resolver otra ecuación más logarítmica. Aquí tenemos esta tercera ecuación. Aplicamos, como siempre, las propiedades de los logaritmos en orden inverso y nos quedaría 5x más 4 elevado a 2, puesto que el 2 está multiplicando a la palabra logaritmo. Ponemos logaritmo en decimal de 4, tal como está, y aquí en el segundo miembro, pues tal como está, x más 4. Como los dos logaritmos del primer miembro son de la misma base y una diferencia, lo podemos escribir como un cociente. Así que pondríamos logaritmo decimal de 5x más 4 al cuadrado partido de 4. Vamos a poner por aquí. Y esto sería igual a logaritmo de x más 4. Como ya tenemos la misma palabra logaritmo en la misma base en los dos miembros, eso significa que los argumentos tienen que ser iguales. Si hay una igualdad, y nos quedaría 5x más 4 al cuadrado partido de 4 igual a x más 4. Y esto es una ecuación normal y corriente con denominadores. Hacemos el binomio cuadrado del primero más cuadrado del segundo, que es 16, más el doble del primero por el segundo, 40x, y eso es igual a 4 por el paréntesis, estamos multiplicando en cruz. 4x más 4 por 4, 16. Como tenemos una ecuación de segundo grado, dejamos todo en el primer miembro. Vemos que tenemos el mismo número o término independiente en los dos lados con el mismo signo, se pueden anular, y nos queda una ecuación de segundo grado, pero incompleta. Y estas ecuaciones en las que no tenemos término independiente, ya sabéis que se resuelven sacando factor común. Así que saco factor común, me quedaría 25x más 36 igual a 0. Por el teorema del factor 0, si dos números multiplicados dan 0 es porque el primero es 0 o el segundo es 0. Y el segundo, si ponemos 25x más 36 igual a 0, pues nos quedaría menos 36 partido de 25. Y estas dos son las soluciones que hemos obtenido de nuestra ecuación, así que las comprobamos. Donde en la ecuación original, donde hay una x, ponemos 0 para ver si la solución x igual a 0 verifica la ecuación original, y vemos que sí, que es solución. Y si tomamos
la x con el segundo valor que hemos obtenido, menos 36 partido de 25, donde hay una x en la original ponemos menos 36 partido de 25, aparece logaritmos negativos, como os estoy escribiendo aquí. Y si nos aparecen logaritmos negativos, no hace falta comprobar más. Esta solución no la podemos considerar solución de nuestra ecuación logarítmica. Así que la única solución válida sería x igual a 0. La otra no nos vale. En esta cuarta ecuación logarítmica tenemos 2 elevado a x cuadrado menos 5x más 9, porque ya sabemos por las propiedades de los logaritmos que si estamos multiplicando por un logaritmo, eso es el exponente del argumento, y el logaritmo decimal de 125 pues lo vamos a pasar al segundo miembro con un menos, y el 3, como vamos a ver ahora en ese segundo paso, pues lo vamos a convertir a logaritmo. Pondríamos logaritmo de 1000. Esto lo dejamos como lo hemos puesto al principio. 2 elevado a x cuadrado menos 5x más 9. Aquí pondríamos el logaritmo de 1000 y como es una diferencia, ponemos 1000 partido de 125. Y si tenemos la misma palabra logaritmo en los dos lados, significa que los exponentes los podemos igualar, porque en este caso lo vamos a escribir en forma de potencias como ecuación exponencial, y dos potencias de la misma base iguales significa que los exponentes son iguales. Así que quedaría x cuadrado menos 5x más 9 igual a 3. Esto es una ecuación de segundo grado, normal y corriente, que incluso como la aparecen muchas veces ya sabemos que nos va a dar 2 y 3, así que no hacemos ni siquiera la fórmula general, directamente abrimos dos paréntesis. Ya sabemos que tenemos que multiplicar los signos, dos números multiplicados tienen que dar 6 y sumados tienen que dar 5, así que tienen que ser el 3 y el 2. Luego las soluciones serían x igual a 3 y x igual a 2. Ahora, como siempre, comprobamos el resultado en la ecuación original. Para la x igual a 3, donde hay una x ponemos un 3, y para la x igual a 2, donde hay una x ponemos un 2. Si nos aparecen logaritmos negativos o no se verifica la ecuación original, esa solución no la podemos considerar como válida. Si lo comprobamos, las dos soluciones son válidas. Vamos con la número 5, la ecuación número 5. Tenemos un neperiano de 2x menos 3 y como estamos sumando con otro neperiano, pues lo podemos escribir como el producto de sus argumentos. 2x menos 3 multiplicado por 5 menos x. Y eso sería igual al neperiano de 5. Como tenemos la misma palabra neperiano en los dos lados, podemos igualar y los argumentos ponemos 2x menos 3 que multiplica a 5 menos x y que eso es igual a 5. Esto es un producto, aplicamos la propiedad distributiva, nos quedaría 2 por 5 10x menos 2x cuadrado menos 3 por 5 15 y más 3 por x 3x. Y eso es igual a 5. Tenemos una ecuación de segundo grado, vamos a pasar todo al primer miembro y dejamos 0 en el segundo miembro, como siempre en nuestras ecuaciones de segundo grado. Nos quedaría más 13x menos 20 igual a 0. Podríamos cambiar el signo para que no aparezca el coeficiente de mayor grado negativo. Siempre es una buena práctica hacer eso para que no se nos olvide en la fórmula general
poner el signo menos en el denominador. La b es menos 13, así que ponemos 13 más menos la raíz de, ponemos el discriminante, menos 13 al cuadrado, menos 4 por 2, que es la a, y por 20, que es la c. Partido de 2 por 2, 4. Vamos a realizar todos estos cálculos para poder calcular la raíz. Nos quedaría 13 más menos la raíz de 16, la raíz de 169 menos 160, partido de 4. 169 menos 160 es 9, la raíz de 9 es 3, así que vemos que vamos a obtener dos soluciones bastante simples, 13 más 3 y menos 3 partido de 4. 13 y 3 son 16, 16 entre 4 nos da 4, 13 menos 3 es 10, entre 4, 5 medios, simplificado. Ya tenemos estas dos soluciones, comprobamos en nuestra ecuación original si se verifica o si se cumplen las restricciones que tenemos para logaritmos, que no nos aparezca ningún logaritmo negativo o con bases negativas o iguales a 1. En este caso las bases es el logaritmo neperiano, así que la base es e. Y vemos que se verifica y que no se salta ninguna de las restricciones. Luego las dos soluciones, x igual a 4 y la solución x igual a 5 medios, son válidas en esta ecuación. Y por último, pues tenemos la ecuación número 6, que también es de logaritmos. Logaritmo de x lo dejamos como está. El logaritmo de 2, como está sumando con otro logaritmo, lo podemos escribir como un producto, y el 2 que multiplica el logaritmo pasa al exponente por las propiedades de los logaritmos. Como ya tenemos una sola palabra logaritmo en cada miembro, podemos igualar los argumentos, así que nos quedaría x igual a 2 por el binomio x menos 3. Cuadrado del primero, cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Resolvemos todo esto. 2 por x cuadrado es x cuadrado. 2 por 9, 18. Menos 2 por 6, 12. X. Dejamos todo en un miembro. Como se trata de una ecuación de segundo grado, nos quedaría 2x cuadrado menos 13x más 18 igual a 0. Aplicamos la fórmula general. La b es menos 13, luego aquí nos quedaría 13 más menos 13 al cuadrado, que hemos visto antes que era 169, menos 4 por 2 y por 18. Partido de 2 por 2, 4. Realizamos todos estos cálculos para poder saber el valor de x. 13 más menos la raíz de 169 menos 144. Partido de 4. Por tanto, tenemos 13 más menos la raíz de 25. La raíz de 25 es 5. Lo vamos a poner directamente, partido de 4. 13 más 5, 18 partido de 4. 13 menos 5, 8 partido de 4. Simplificando, 9 partido de 2 y 2. Vamos a comprobar. Si sustituimos estos valores en la ecuación original, para x igual a 9 medios,
donde hay una x ponemos 9 medios en la ecuación original y vemos que sí se verifica y no nos aparece ningún logaritmo negativo ni nada. Así que x igual a 9 medios sí es solución. Y si utilizamos el segundo valor, si la x es igual a 2, nos damos cuenta de que en el tercer logaritmo de la ecuación original nos aparece un logaritmo negativo. Tenemos que rechazar esta solución porque no se pueden calcular logaritmos, no están definidos los logaritmos de números negativos. Por tanto, la única solución de esta ecuación es x igual a 9 medios. Vamos a poner por aquí. Y vamos con la tercera parte, en la que vamos a realizar por la definición, vamos a recordarlo, otra serie de ecuaciones logarítmicas. Hemos dicho en todas estas ecuaciones que hemos resuelto que una ecuación logarítmica la podemos resolver aplicando la definición. La voy a poner otra vez por aquí para recordarlo. El logaritmo en base a de x es igual a y. Si a elevado a y es el argumento del logaritmo. También aplicando la siguiente propiedad. La igualdad de dos logaritmos de la misma base implica que los argumentos tienen que ser iguales. Y como hemos visto en la segunda parte, siempre intentamos que aparezca una palabra logaritmo en cada uno de los miembros, luego aplicaremos las propiedades de los logaritmos en orden inverso. Esto es básicamente la forma de resolver estas ecuaciones logarítmicas. Vamos con otro grupo de ecuaciones. En la primera tenemos el logaritmo en base 5 de esto. Aplicamos la definición. 5 elevado a 1 tiene que dar el argumento 2x menos 3. Y esto es una ecuación de primer grado, normal y corriente. Despejamos la x y vemos que nos da x igual a 4. Si ese 4 lo sustituimos en la ecuación original para comprobar, vemos que sí lo podemos calcular. Nos daría 2 por 4, 8, menos 3, 5, y como el logaritmo en base 5 de 5 es 1, se verifica. En esta segunda, como estáis viendo, hacemos exactamente lo mismo. 4 elevado a menos 2 es igual a x más 1 partido de 2. Colocamos 4 elevado a menos 2 como una fracción, multiplicamos en cruz, nos quedaría 16 por x más 1 igual a 2, 16 aplicando distributiva es 16x, más 16 igual a 2, ecuación de primer grado, despejamos la x y nos quedaría menos 14 partido de 16, que podemos simplificar entre 2, y nos quedaría menos 7 partido de 8. Si eso lo colocamos en la ecuación original, vemos que se verifica que no aparecen logaritmos negativos y por tanto esta es la solución de nuestra ecuación aplicando la definición. Aquí seguimos aplicando la definición. 2 al cubo tiene que ser igual a raíz de x menos 1. Esto es una ecuación irracional simple. 2 al cubo es 8, le sumamos el 1 y da 9, elevamos al cuadrado, nos da 81, x es igual a 81. La raíz de 81 en la original es 9, 9 menos 1 es 8, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Luego esta solución es válida. Y vamos con la cuarta ecuación y como tenemos un logaritmo decimal, pues 10 elevado a 0 es igual a 2 elevado a x menos 15. 2 elevado a x, el 10 elevado a 0 da 1, luego
nos da 15 y 1, 16, y esto es una ecuación exponencial simple. Dejamos las mismas bases, luego los exponentes tienen que ser iguales y nos queda x igual a 4. Si sustituimos en la original, vemos que se verifica la ecuación. Vamos con la siguiente ecuación, la número 5. El 2 que multiplica lo vamos a poner en el exponente, nos quedaría x al cuadrado menos logaritmo en base 3 de 4. Y eso es igual a 4. Como tenemos el mismo logaritmo en la misma base, eso aplicando las propiedades de los logaritmos viene de un cociente, nos quedaría x cuadrado partido de 4, y el 4 que tenemos en el segundo miembro lo ponemos en forma logarítmica como logaritmo en base 3 de 3 elevado a 4. Como los logaritmos son iguales, los podemos eliminar, ahí lo tenemos, y nos quedaría x al cuadrado partido de 4 aquí lo único que os estoy diciendo es que podemos igualar los argumentos. 3 elevado a 4, que es 81, multiplicamos en cruz, nos queda x cuadrado igual a 81 por 4, 324. Luego la x es más menos la raíz cuadrada de 324. Tomamos la solución positiva, aquí vamos a indicar la otra, la negativa, pero si lo verificamos y comprobamos en la ecuación original, solo podemos utilizar la positiva porque nos quedaría un logaritmo negativo en la ecuación original, luego esta la rechazamos. Aquí hacemos exactamente lo mismo, vamos a utilizar las propiedades de los logaritmos en orden inverso, así que nos quedaría el logaritmo en base 2 de x partido de 3, y eso sería igual a el logaritmo en base 2 de 2 elevado al cuadrado, puesto que el 2 se puede escribir así en forma logarítmica. X tercios es igual a 4, multiplicamos en cruz, x igual a 12. Si lo sustituimos en la ecuación original, vemos que se verifica. La número 7 tenemos logaritmo en base 2 de x menos 3 por x, porque hay una suma, luego viene de un producto, y eso sería igual al logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado. El 2 escrito en forma logarítmica. Como son iguales los logaritmos, pues podemos igualar los argumentos y nos quedaría x por x menos 3 igual a 4. X cuadrado menos 3x es igual a 4. Esto es una ecuación de segundo grado, la colocamos y la podemos resolver por el método que queramos. Vamos a hacerlo abriendo dos paréntesis, colocamos la x en los dos, más por menos es menos por menos es más, el producto de dos números tiene que dar 4 y la diferencia de dos números tiene que dar 3. Luego esos tienen que ser el 4 y el 1. Si el producto de dos números da 0, por el teorema del factor nulo, pues o el primero es 0, es decir, x igual a 4, o el segundo es 0, es decir, x es igual a menos 1. Si sustituimos para comprobar el 4 y el 1, rápidamente nos damos cuenta de que el 4 sí que nos funciona, pero el menos 1 no, puesto que en el primer logaritmo nos sale un logaritmo negativo y en el segundo también. Así que x igual a 4 es la única solución válida. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Una diferencia es un cociente. El 1 lo escribimos como logaritmo en base 10 de 10 o logaritmo decimal de 10. Ya tenemos el mismo logaritmo en los dos sitios, simplificamos las palabras logaritmos y nos quedan los argumentos. X menos 9 entre x es igual a 10. Multiplicamos en cruz, despejamos la x, es una ecuación de primer grado, y nos quedaría menos 9x
igual a 9. X es igual a menos 1. Si ponemos menos 1 en la ecuación original, nos damos cuenta de que en el segundo logaritmo nos aparecen logaritmos negativos, luego no tiene solución. Esta solución no nos vale y como solo hemos obtenido esta, pues esta ecuación no tiene solución.